Bueno, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a seguir con una segunda parte de lo que son los ejercicios del EAS. Listo, entonces en este caso seguimos con el área de matemáticas. Una vez terminada esta área con este video, seguiremos haciendo ejercicios de química y de física. Si tienen más ejercicios de matemática que necesiten resolver o desean resolver, pues me los pueden enviar para yo así poder realizar cada ejercicio con su explicación. Listo, entonces con todo esto ya vamos a comenzar. Bueno, el primer ejercicio que tenemos aquí es de consumo eléctrico. Entonces, ¿qué nos dice? Una refrigeradora doméstica consume aproximadamente 200 watts de potencia por cada hora. Si la tarifa que se paga en el país es 10 centavos por cada kilowatt hora, determina el número de días en los que se paga un valor de $48 por el consumo en este aparato eléctrico. Listo, entonces lo que nos está pidiendo aquí es saber cuándo esta refri me va a representar $48 en consumo, ¿no es cierto? Entonces me pide los días, cuántos días esta refri, solo la refri me va a provocar $48. Listo, para eso tenemos unos datos, correcto, que vamos a tener como consumo 1, consumo 2, tiempo 3, ya que el tiempo 1 aún no lo tenemos. El consumo 1, que sería 200 watts por hora, que es de la refrigeradora. El consumo 2, en este caso, que sería la tarifa de kilowatt hora. Y el tiempo, o mejor dicho, tarifa en este caso sería 2 centavos. La tarifa 3 sería $48. Listo, en este caso, lo que nos pide sacar sería el número de días, correcto. Ya. Listo, en este caso, lo primero que yo hago, ¿qué será? Transformar mi consumo o mi potencia de la refrigeradora en este caso a kilowatts hora, porque está en watts, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que transformado a kilowatts o dividido para 1000, porque 1000 es un kilowatt. Entonces divido esto para 1000, correcto. Entonces dividimos para 1000 y me da 0.2 kilowatt hora. Listo, una vez que yo tengo el kilowatt hora en este caso, ¿yo qué es lo que hago? Necesito saber esta refri cuánto consume en un día. Esto es lo que consume por hora. Y multiplico por 24 porque un día tiene 24 horas, así que me va a dar 4.8 kilowatt hora en un día. Listo. Esto es la tarifa o el consumo o la potencia que tiene nuestra refrigeradora. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es súper fácil. Multiplicamos por nuestra tarifa. Nosotros nos cobran 10 centavos o 0.1 dólar por cada kilowatt hora. ¿No es cierto? Kilowatt hora. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Multiplico y obviamente en este caso se va a ir kilowatt hora con kilowatt hora. ¿Y qué me va a quedar? 4.8 por 0.1, que sería 0.48 dólar sobre día. Entonces lo que gasto, no es lo que gasto al día, lo que gasto mi refrigeradora gasta 48 centavos al día. Listo. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Una regla de 3 simple, ¿no? Entonces yo qué digo, 48 centavos gasta en un día. ¿En cuántos días gastará 48 dólares? Listo, entonces una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como es directa, paso a multiplicar en forma de X. Listo, siempre en forma de X. En este caso, cuando es directa. Listo, entonces, ¿qué sería? 1 por 48 sobre 0.48, 100 días. Y ese sería todo el ejercicio. Esa sería nuestra respuesta. Los 48 dólares se consumen en 100 días en sí. Y listo. Otra forma de resolverlo sería una forma rápida, no es analítica. Yo sé que muchas veces en este tipo de exámenes no tienen el tiempo necesario. Entonces, lo que se hace es buscar una forma más rápida de buscarlo, ¿no? De resolverlo. En este caso, obviamente, no nos tomó mucho tiempo. Si se dan cuenta, nos tomó aproximadamente tal vez un minuto. Sin explicación, nos toma menos, obviamente, pero hay que saber los principios, saber analizar un poco y nada más. Pero hay una forma más rápida. Ustedes se dieron cuenta que nosotros tenemos que cada kilowatt hora nos cuesta un centavo, es decir, una unidad a 10 centavos. Listo, entonces, perfecto. Yo transformé mi consumo de 0.2 kilowatts hora, esto es de la refrigeradora. Entonces, yo sé que por cada kilowatt o por cada 1000 watts me cobran 10 centavos. Entonces,
elimino lo de la hora, porque es 1 kilowatt, 1 hora, ¿no es cierto? Entonces elimino la restricción, entonces, de hora, con 0.2 y 0. Entonces a mí por cada kilowatt me van a cobrar 10 centavos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuántas horas necesito para que mi refri llegue a los 1000 kilowatts de consumo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que cada hora él consume esto, 0.2. ¿Cuántas horas voy a necesitar? 5 para que llegue a 1 kilowatt, ¿no es cierto? Entonces yo en 5 horas recién me van a cobrar a mí 10 centavos. En 5 horas me van a cobrar 10 centavos. Entonces, ¿yo qué digo? En 5 horas a mí me cobran 0.1 dólares. En este caso le transformé a 0.1 dólares. ¿Cuándo me van a cobrar 48? ¿En cuántas horas me van a cobrar 48 dólares? Y listo, simplemente otra vez una regla de 3. Como la vemos aquí, 5 por 48 dividido para 0,1. Eso me da a 2400 horas. ¿Yo qué digo? Entonces hago una transformación o una conversión. 24 horas es un día, o simplemente divido 2400 horas para 24 y el resultado va a ser 100 días. Listo, entonces hemos visto dos formas de poder resolver este ejercicio que es medianamente fácil, entonces simplemente saber qué principios utilizar, ¿no? Entonces eso es lo único que necesitan para poder resolver este tipo de ejercicios. Ese sería el primer ejercicio, entonces listo. Listo chicos, entonces vamos al segundo ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio que nos dice que la dificultad en dar un clic en un icono con el ratón en una computadora de escritorio depende de la distancia a la que está el objetivo y el tamaño de este. Según la ley de Fitts, el índice de dificultad está dado por índice de dificultad igual al logaritmo de 2D sobre A que divide al logaritmo de 2. En donde A es el ancho del objetivo y D es la distancia desde el puntero del ratón al centro del objetivo. Si se conoce el ID y el ancho del objetivo, ¿qué fórmula permite calcular la distancia a la que se encuentra el objetivo? Listo, entonces lo único que nos pide es despejar esta D, ya que ID va a ser un valor y A también va a ser un valor. Entonces tenemos que despejarnos. Para este caso vamos a utilizar propiedades de logaritmos. Entonces, listo, lo que vamos a hacer es plantear nuestro ejercicio, listo. Entonces, ¿yo qué digo? Mi primer paso, yo digo, al tener esto, ¿yo qué digo? Tengo que dejar el logaritmo que contenga la D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al otro logaritmo que está dividiendo es un despeje de fórmulas. Paso a multiplicar, correcto. Listo, una vez que tengo multiplicado, ¿yo qué digo? Tengo ID por logaritmo de 2, que es igual al logaritmo de 2D sobre A. En este caso los logaritmos tienen base 10. Cuando no se pone de forma directa la base, tal vez no está un 3 o un 2, entonces cuando no hay ningún número, por lo general indica que es un logaritmo base 10. Listo, entonces tenemos logaritmos base 10 en ambos lados. Una de las propiedades que nosotros buscamos es que cuando nosotros tenemos logaritmos en ambos lados, en este ejemplo, nosotros podemos eliminar los logaritmos, ya que sería hacer el recíproco o la acción opuesta al logaritmo en cada lado. Es decir, de la suma y la resta, de la multiplicación y la división. Los logaritmos en sí sería una inversa de lo que es potenciación, ya que con un logaritmo se quiere reducir una expresión muy grande, entonces se utiliza propiedades exponenciales, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es que se eliminan los logaritmos y en este caso la propiedad nos dice que A es igual a B. Listo, en este caso tendríamos eso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que dejar los dos logaritmos, pero no debe existir ningún número delante de ningún logaritmo. Entonces paso a utilizar otra propiedad de logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Cuando yo tengo un número delante de un logaritmo, esto puede ser el mismo logaritmo, pero podemos decir que este va a estar elevado al cuadrado. Es decir, que nuestro número o nuestra letra de la cual queramos el logaritmo va a estar elevado al cuadrado. Listo, eso es lo que podemos hacer. Entonces, ¿yo qué digo? El ID está multiplicándose, está delante, igual que este 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pasar a ser un exponente.
Y listo. Entonces ya tenemos logaritmo en un lado, logaritmo en el otro. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la primera regla que les había especificado. Eliminamos los logaritmos en ambos lados y ¿qué nos va a quedar? Solo los componentes de lo que estaba dentro de cada logaritmo, que sería 2 elevado a la id, que es igual a 2d sobre a. Pasamos a multiplicar la a, pasa la a a multiplicar y el 2 pasa a dividir. Y listo. No podemos simplificar el 2 porque este 2 está elevado al índice de dificultad. Y esta sería nuestra respuesta a este ejercicio. Sería un despeje de fórmulas utilizando propiedades de logaritmos. Entonces con eso estaría completo este ejercicio. ¿Listo? Y continuamos. Nuestro tercer ejercicio en este día va a ser el siguiente. Dice, en la resolución de un problema electrónico se simplificó la expresión utilizando las propiedades de potenciación, excepto, y nos dan 4 opciones. Entonces nos están pidiendo que nosotros determinemos qué propiedad no utilizamos para llegar a esta respuesta, es decir, aplicamos algunas propiedades que en este caso serían 3 de estas, aplicamos aquí y una no se aplicó para llegar a este resultado. Entonces lo que vamos a hacer es ir resolviendo paso por paso todo este ejercicio de exponentes, ¿no? Y lo que primero vamos a hacer es que tenemos que respetar la jerarquía de los operadores. Entonces la jerarquía que nos dice que nosotros primero tenemos que operar lo que son paréntesis. Tenemos que ir de afuera hacia adentro en este caso. Tenemos que eliminar paréntesis, correcto. Ya, entonces la forma de eliminar los paréntesis es primero, la primera operación que veo es exponente de un exponente o potencia de una potencia. En este caso, cuando un número o cualquier factor esté elevado a una potencia y esa potencia a otra potencia, esto significa que se están multiplicando estas dos potencias, por lo cual vamos a tener lo que tenemos acá. 15 que multiplica a un tercio. Listo, entonces 15 por 1, 15 dividido para 3. 15 dividido para 3 a 5. Listo, entonces hemos eliminado la primera llave. Entonces solo nos va a quedar xz cuadrado sobre y por y al cubo, todo elevado a la quinta. Y listo. El segundo paso en este caso, ¿cuál sería? Ya utilizar términos en común y reducir la expresión. ¿A qué me refiero con términos en común? Yo tengo aquí x y tengo x, tengo y y tengo y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo que tengo multiplicación o producto entre dos términos que tienen bases iguales, pero diferentes exponentes. Cuando tenemos una multiplicación con términos de bases iguales, en este caso, ¿qué pasa? Los exponentes se suman. Tengo x a la 1 más x a la 4. En este caso sería x a la 5, ¿no es cierto? Listo, se suman los exponentes, el 4 y el exponente 1 que está de forma implícita en la x. Entonces tenemos x a la 5, la z no tiene ningún otro, no hay ninguna otra z con que operarle, entonces queda como z. Y abajo que tenemos y a la 1 multiplicado por y a la 3. Entonces suma el exponente 3 más 1, y a la 4. Listo. Una vez que tenemos esto, ¿qué nos quedaría? X a la quinta por z sobre y a la cuarta. Todo eso elevado a la 5. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que hago? Simplemente ya resolver esta potenciación de aquí, ¿no es cierto? Entonces, simplemente elevo a 5 cada factor que tenemos dentro de esta expresión. Entonces, sería cuando, ¿qué les dije? Cuando tenemos una potencia de una potencia, se multiplican. 5 por 5, 25. 1 por 5, 5. Y 5 por 4, 20. Esta sería nuestra expresión. Entonces, nosotros tenemos que resolver cuál de estas no utilizamos. Entonces, ¿yo qué digo? Ya, vamos desde abajo hacia arriba. Potencia de un cociente. La potencia en este caso, el cociente sería esto de aquí, chicos. ¿Por qué cociente? Porque esto es una división, pero esta división ya no podemos operarla más. Este sería el resultado de todo. Listo, entonces esto es el cociente. Entonces, el resultado entre el dividendo y el divisor es el cociente. Entonces, este sería el cociente, nuestro resultado. Esto quiere decir potencia de un resultado, así por así decirlo. Listo, entonces sería potencia de un cociente si utilizamos. Yo hice eso casi en el último paso. Listo, entonces dice producto de potencias de igual base. Digo, producto de potencias de igual base. A ver, tengo producto, multipliqué x por x, tienen misma base, diferente exponente, producto de potencias de igual base. Es el producto de potencias de igual base.
Correcto. Entonces, ese también ya lo utilicé. Y lo que dice potencia de una potencia, como decía, exponente de un exponente o potencia de una potencia, también lo utilicé como primer paso. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Cociente de potencias de igual base. Esto quiere decir que no utilizamos un cociente de potencias de igual base. Es decirles un ejemplo, sería que yo tengo x al cubo y en la parte de abajo tendría x al cuadrado. Y el cociente obviamente sería que se tienen que, cuando es una división de potencias de igual base, en este caso, se restan los exponentes. Entonces sería 3 menos 2. Entonces el resultado sería misma base y restamos los exponentes. Sería 1. Entonces ese sería el primero, pero ese en ningún momento hicimos ninguna división, correcto. Entonces este no hicimos, por lo tanto que nos pide cuál es la propiedad que no se utilizó. Entonces en este caso sería la letra A. No se utilizó cociente de potencias de igual base. Listo. Este sería nuestro tercer ejercicio. Bueno, vamos con el cuarto ejercicio y en este caso nos da una función cuadrática. ¿Qué nos pide? Nos pide determinar el punto de la altura máxima de lanzamiento formado por la siguiente ecuación. Es decir, que nos está pidiendo este punto de aquí. Listo, dice la altura máxima es esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces el punto más alto que yo veo sería este de aquí, a donde llega y vuelve a bajar la pelota del lanzamiento. Listo. Entonces yo cómo puedo resolver esto? Me da la ecuación, entonces muchos podrían decirme, es un tiro parabólico, correcto, pero no tengo datos, ¿no es cierto? Solo me dice, me describe que la ecuación o el movimiento de esta pelota o de este movimiento parabólico es esta ecuación. Listo, entonces yo que tengo que recordar, ¿cómo puedo determinar este punto de aquí? Listo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que acordarme, yo veo que esto es una parábola y también puedo decir que toda ecuación cuadrática me da por el resultado gráfico una parábola. Por lo tanto, entonces el punto máximo, la altura máxima de una parábola, el punto sería ¿cuál? Nuestro vértice, correcto. Cuando llega a nuestro vértice, empiezan a descender nuevamente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a determinar el vértice que tenemos en este punto, que también será nuestra altura máxima en ese punto. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que el vértice en X va a ser igual a menos 2b sobre, a menos b sobre 2a. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? ¿Cómo saco los coeficientes a, b y c de la ecuación? Entonces, ¿yo qué digo? A va a ser igual a ¿cuál? Al primer número que está delante de la primera letra que esté elevada al cuadrado. Tiene que estar obviamente ordenado, ¿no? X cuadrado, después X y al final el número que ya no contiene la X. Listo, en este caso entonces ya está ordenado y lo que hago simplemente es sacar los números que están delante de cada letra y al final que no tenemos letras sería solo el número. Entonces sería el coeficiente numérico del primer término menos 1 menos un veinteavo sería, correcto. El segundo, ¿cuál sería de B? ¿Está delante de qué? B sería 1, ¿no es cierto? La X tiene delante un 1 y por último tenemos a la C, que sería en este caso el número, que sería 2 positivo. Listo, entonces una vez teniendo esto, pasamos a resolver lo siguiente. El vértice en X teníamos que era menos B sobre 2A, entonces reemplazamos. Menos B, ¿qué era? Entonces sería menos B1 sobre 2 por A, que sería menos 1 sobre 20. Listo. Al multiplicar, resolver primero el denominador, que tenemos que 2 por 1, 2, y obviamente 20 queda abajo, sería 2 veinteavos, negativos. Correcto, entonces, ¿qué más digo? Menos por menos, cuando tengo una división y tengo dos menos, menos por menos da más, ya sea en multiplicación o en división. Listo. Entonces, tenemos eso como primer paso. Y lo segundo que podemos hacer es extremos con extremos y medios con medios. El 1 está solo, entonces sería 1, 1. Entonces sería el extremo 1 con 20 y 1 con 2. Entonces sería 20 sobre 2. Se invierte. Cuando tenemos igual un número y sobre nuestro número tenemos un 1, simplemente le invertimos para poder obtener el resultado. En este caso se vuelve positivo porque teníamos dos negativos que se operan y al hacer ley de signos pues se vuelve positivo. Listo.
Entonces 20 dividido para 2 a 10. Ese sería el vértice en X. ¿Por qué digo vértice en X o el punto en X perteneciente al vértice? Porque este punto está conformado por X y por Y. Correcto. Listo. Lo siguiente que hacemos, ¿qué es? El vértice en Y o el punto del vértice en Y se resuelve poniendo el vértice en X en la función. Es decir, vamos a tener nuestra función en función de el vértice en X. Correcto. Nuestra ecuación en función del vértice en X. Listo. Entonces sería f de ¿cuánto? F de 10. Entonces agarramos nuestra ecuación. Entonces sería un veinteavo menos un veinteavo por x al cuadrado. Pero en este caso ya no va a ser x, va a ser 10 al cuadrado. Más 10 más 2. Es decir, hemos reemplazado nuestro 10 en todas las x. O nuestro vértice en x dentro de todas las x para poder sacar el vector en y. Correcto. Una vez que tenemos esto, operamos las operaciones por jerarquía. En este caso primero sería potenciación, nos daría 100. Sigue igual la expresión. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos una multiplicación, la operamos 1 por 100, 100 para 20. Menos 100 para 20 y 10 más 2, 12. Correcto. Y al final tenemos que menos 100 sobre 20 me da igual a menos 5. Correcto, sería 100 dividido para 20 a 5. Como está con el signo negativo, menos 5. Más 12. Y esto como resultado me da 7. Entonces el vértice sería 10 en X, 7 en Y. Entonces este punto de aquí sería eso. Y listo, hemos resuelto el cuarto ejercicio del día. Y listo, nuestro último ejercicio vendría a este. Dice, el área de una pared está determinada por la ecuación A es igual 7x cuadrado menos y al cuadrado más 9x cuadrado menos 8y al cuadrado. Determina la expresión que indique las dimensiones de los lados de la pared en función de x y y. Listo. Entonces yo qué digo, una pared obviamente viene a ser un rectángulo, correcto, ya que muchos podrán decir, ¿y si es un cuadrado? Pues puede ser, pero yo he visto la mayoría de paredes rectangulares. Y si no pueden ver alguna de sus paredes, y a menos que la midan y esté exacto, vendría a ser un cuadrado. Pero entonces, así se pase un centímetro, ya sería un rectángulo, correcto. Entonces, lo general es que una pared sea rectangular. Listo, entonces ya que tenemos esto, ¿qué puedo decir? Como me pide el área, yo el primero que me dice que el área está en función de esto, pero también puedo decir que el área de un rectángulo es igual a ¿qué? Base por altura, correcto. Y listo, entonces el área también era igual a esto, y yo que puedo decir que área es igual a área, ¿no es cierto? Pero dentro de mi ecuación, la que nos dieron, yo puedo ver que tengo términos semejantes. ¿A qué me refiero? Es decir, que tienen y cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Entonces yo puedo operar, ¿ya? Tengo 7x cuadrado más 9x cuadrado. Es como decir 7 manzanas más 9 manzanas. Obviamente, entonces puedo sumar, ¿no es cierto? Entonces sumo y ¿qué me da? 16x cuadrado y menos 9y menos 8y se suman también con signo negativo 9y cuadrado. Una vez que tengo eso, puedo decir que esta sería mi nueva área, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Tengo que acordarme. Si yo estoy viendo que el área representa a un producto, tengo que acordarme qué operaciones yo puedo utilizar. Entonces, digo la factorización. ¿Cuál es la factorización? La factorización es la técnica que nosotros utilizamos para que una expresión algebraica pueda expresarse en forma de un producto, es decir, en forma de multiplicación. Es decir, puedo coger esta expresión, factorizarla y me tiene que dar en forma de producto. Si yo logro eso, voy a tener un producto y voy a determinar que uno de esos términos va a ser base por altura y en este caso puedo determinar que sea x y y. Correcto. Listo. Entonces, ¿yo qué digo? Yo me acuerdo muy bien entonces cuál de los casos de factorización son. Entonces sería diferencia de cuadrados. Ya que tengo un cuadrado, tengo otro cuadrado y existe un negativo. Entonces diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve una diferencia de cuadrados? Lo primero que hacemos, sacamos las raíces de cada uno de nuestros términos. De 4x cuadrado sería raíz de 16, 4, raíz de x cuadrado, x. La raíz de 9, 3, la raíz de y cuadrado, y. Y listo, lo siguiente que procedemos a hacer es ponerlos dentro de paréntesis como producto. En forma de multiplicación, entonces lo primero sería la suma de sus raíces.
4x más 3y, la suma por la resta de sus raíces o la diferencia de sus raíces, que sería 4x las mismas, pero con el signo negativo. Y listo, solucionado. Entonces, ¿yo qué digo? El área es igual a 4x más 3d por 4x menos 3d. Y aplico lo que les había dicho antes. Área es igual a área. Entonces, ¿qué puedo decir? 4x más 3d por 4x menos 3d es igual a base por altura. Y en este caso sería 4x más 3d por 4x menos 3d igual a x por y, ya que reemplazamos la base y la altura en función de x y y. Entonces sería nuestra respuesta esta ecuación que tenemos aquí. Entonces estos dos términos, uno de ellos representa la altura y la otra la base. Y listo. Ese sería el ejercicio. Y con esto podemos decir que hemos terminado. Hemos hecho 5 ejercicios por el día de hoy. Vamos a seguir subiendo material. Si les gusta, pues visiten nuestra página constantemente. Envíennos ejercicios si desean que resolvamos, obviamente. De aquí he terminado por este momento con el área de matemática, ya que no tengo más ejercicios de modelos para seguir haciendo. Entonces voy a pasar con el área de física y de química. Entonces seguiré haciendo los videos que sean necesarios para acabar con los ejercicios de química y de física que faltan por resolver. Listo, entonces eso sería. Sigan visitando nuestra página para que sigan viendo nuestro material, y si tienen alguna consulta, algún problema, necesitan una tutoría, pues pueden escribirnos y se dará tutorías gratis en nuestra página de Facebook que tenemos como NEC, Nivelación Educativa Gratuita. Entonces pueden visitarla también. Ofrecemos tutorías gratis de temas en los cuales ustedes pueden tener alguna dificultad o alguna duda. Listo, eso sería todo, chicos. Hasta la próxima.